Mi esposo me convenció de hacer un viaje romántico para reconectarnos, pero lo que en realidad quería era llevar a su amante a escondidas. Lástima que no contaban con mi venganza. Siempre creí que el amor exigía paciencia. Quizás fue esa creencia ingenua la que me hizo soportar tanto durante tanto tiempo. Me llamo Sara, y durante años viví convencida de que un matrimonio verdadero significaba resistir las tormentas, esperar que las cosas mejoraran, dar una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta. Esteban siempre llegaba tarde. No importaba si era una cena importante, una cita planeada con semanas de anticipación, o simplemente nuestra noche de viernes en casa. Siempre había una excusa: tráfico, trabajo, un problema de última hora. Yo esperaba, recalentaba la comida, y cuando finalmente llegaba, me ofrecía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Perdón, amor. Ya sabes cómo es. Y yo lo sabía. O al menos eso creía. Sus sonrisas empezaron a cambiar. Forzadas. Como si estuviera interpretando el papel de esposo cariñoso, pero su corazón estuviera en otro lugar. Cuando yo sugería ver una película juntos, él suspiraba. Estoy cansado, Sara. Fue un día largo. Siempre cansado. Siempre un día largo. Siempre una razón para no estar realmente juntos. Pero yo insistía. Intentaba planear sorpresas, preparar cenas especiales, sugerir planes para el fin de semana. Esteban aceptaba todo con una resignación educada, como si fuera una carga que debía soportar. Yo veía crecer la distancia entre nosotros, pero me negaba a aceptarlo. Vamos de viaje, decía a veces. ¿Recuerdas ese viaje a España que siempre soñamos hacer? Él suspiraba, se pasaba la mano por el cabello. Ahora no, Sara. La vida está difícil. Necesito tiempo para organizar las cosas. Cuando la situación mejore, vamos. Te lo prometo. Promesas. Siempre promesas que nunca se cumplían. Me aferraba a cada gesto mínimo de cariño como si fuera una prueba de que aún había esperanza. Un beso rápido antes de ir al trabajo, un te amo murmurado en la oscuridad, un abrazo que duraba 2 segundos más de lo normal. Construía castillos sobre esas migajas. Mis amigas empezaron a comentar. Sara, ¿no crees que Esteban está un poco distante? Yo defendía nuestro matrimonio con uñas y dientes. No entienden. Está pasando por una etapa difícil en el trabajo. Es normal. Pero por dentro, sabía que algo andaba mal. Dejó de tocarme. No solo sexualmente, sino que esos toques cotidianos desaparecieron. Cuando estiraba la mano para tomar la suya durante una película, encontraba una excusa para levantarse. Cuando me acercaba para abrazarlo, daba unas palmaditas en mi espalda y se alejaba rápidamente. Estoy sudado, decía. O necesito darme una ducha. Siempre una excusa. Empecé a observar cada detalle. La forma en que revisaba compulsivamente el celular. Cómo sonreía al recibir ciertos mensajes. Cómo lo guardaba rápidamente cuando me acercaba. Una vez intenté ver la pantalla por encima de su hombro, pero él giró el aparato hacia abajo con un movimiento rápido. Trabajo, murmuró, sin mirarme a los ojos. Yo fingía creer. Fingía no ver las señales. Fingía que nuestro matrimonio no se estaba desmoronando delante de mí. Lo que no sabía era que detrás de toda esa frialdad, de todos esos estoy cansado y necesito tiempo, había una mujer llamada María. Mientras yo me aferraba a las esperanzas e intentaba mantener viva la llama de nuestro matrimonio, Esteban ya le había entregado no solo su corazón, sino también su cuerpo. Seguía creyendo que el amor exigía paciencia, que los matrimonios pasan por etapas difíciles, que solo había que esperar un poco más para que todo volviera a la normalidad. ¡Qué ilusa fui! Durante meses, Esteban vivió una mentira cuidadosamente construida. No solo conmigo, sino también con María. Se había convertido en un maestro en alimentar 2 esperanzas al mismo tiempo, prometiendo a cada una exactamente lo que quería oír. A María le decía que pronto viajarían juntos. Que nuestra relación ya estaba terminada, que solo era cuestión de tiempo. Que faltaba un último detalle para que pudieran vivir su amor libremente. Eres la mujer de mi vida, le susurraba al oído durante sus encuentros secretos. Solo necesito resolver unas cosas con Sara, y luego seremos solo nosotros 2. María le creía.
Claro que le creía. Esteban sabía exactamente cómo alimentar sus caprichos, cómo hacerla sentir especial, elegida. Le prometía un futuro cercano, siempre asegurando que ella era diferente, que lo que tenía conmigo era una obligación, pero con ella era verdadera pasión. Pero para dar ese siguiente paso, necesitaba deshacerse de mí temporalmente. ¿Y cuál sería la forma más fácil? Convencerme de un último viaje. Un gesto de reconexión, de segunda oportunidad. Una manera de mantenerme ocupada y lejos mientras él organizaba su nueva vida. Fue una noche de martes que puso en marcha el plan. Yo estaba en la cocina, lavando los platos de la cena que, una vez más, se había enfriado esperándolo. Esteban llegó a casa con una expresión diferente. Casi, animado. Sara, dijo, acercándose a mí con una sonrisa que no veía desde hacía meses. Tengo una idea. Dejé de lavar los platos y lo miré, desconfiada. Ese entusiasmo repentino no coincidía con el hombre distante en que se había convertido. ¿Qué idea? Vamos de viaje. Solo nosotros dos. Me tomó la mano, aún mojada del agua del fregadero. Vamos a reconectarnos. Sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, pero quiero intentarlo de nuevo. Dudé. Estaba herida, cansada de ser rechazada, pero aún había una chispa de esperanza dentro de mí. Esas palabras eran exactamente lo que llevaba tanto tiempo esperando oír. ¿En serio?, pregunté, intentando no demostrar cuánto me tocaba esa propuesta. En serio. Podemos ir a España. Siempre quisiste conocer Valencia, ¿no? Sonrió, y por un momento, casi creí que era el mismo hombre del que me enamoré años atrás. Pensé que tal vez ese era el nuevo comienzo que necesitábamos. Que finalmente había entendido lo que estaba perdiendo, que quería luchar por nuestro matrimonio. ¡Qué tonta! ¿Pero tú vas a organizar todo?, pregunté, aún con cautela. Claro. Déjalo en mis manos. Solo necesito tu tarjeta de crédito para hacer las reservas. Le entregué la tarjeta sin dudar. Esteban parecía tan dedicado, tan atento. En los días siguientes, realmente se dedicó a los preparativos. Investigaba hoteles, me mostraba fotos de restaurantes, hablaba sobre los lugares turísticos que visitaríamos. Será nuestra segunda luna de miel, dijo en una de esas conversaciones, besándome la frente. Sentí que renacía. Finalmente, mi esposo había regresado. Pero lo que no sabía era que, escondido detrás de todo ese entusiasmo, había otro pasaje comprado. Una habitación doble reservada para él y María. Mientras yo soñaba con nuestra reconciliación, él planeaba cómo llevar a su amante en el mismo viaje que yo estaba pagando. La mentira era perfecta. Para mí, vendía la idea de una reconexión matrimonial. Para María, le aseguraba que ese sería el viaje en el que finalmente estarían juntos, donde yo descubriría todo y él se vería obligado a elegir entre nosotras dos. Claro que la elección ya estaba hecha desde hacía mucho tiempo. Yo solo aún no lo sabía. El destino del viaje fue Valencia, en España. Un lugar que siempre soñé conocer. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Tal vez realmente era el inicio de una nueva etapa en nuestro matrimonio. Esteban parecía animado durante el vuelo. Habló conmigo, se rió de mis chistes, me tomó de la mano. Por unas horas, me permití creer que habíamos vuelto a ser lo que éramos antes. Te va a encantar Valencia, dijo mirando por la ventana del avión. Es exactamente el tipo de lugar que siempre quisiste conocer. Los primeros días todo parecía normal. Casi perfecto, en realidad. Desayunábamos juntos frente al mar, con vista al Mediterráneo. Esteban me sacaba fotos sonriendo, y yo hacía lo mismo con él. Paseábamos por las callejuelas históricas de la ciudad, visitamos el mercado central, probamos paella auténtica. ¿Ves cómo podemos ser felices?, le dije durante uno de esos paseos, tomando su brazo. Sí, respondió, pero había algo en el tono de su voz que no coincidía con sus palabras. Durante el día, estaba presente. Atento, incluso. Pero algo cambiaba cuando caía la noche. Al anochecer, Esteban comenzaba a ponerse inquieto. Revisaba el celular constantemente, miraba a los lados, parecía estar esperando algo. Voy a dar un paseo, dijo la segunda noche, levantándose de la cama del hotel. ¿Ahora? Ya son casi las 11.
Necesito tomar aire. No puedo dormir con este calor. Salió y volvió 2 horas después. Cuando regresó, había algo diferente en él. Un olor que no lograba identificar. Dulzón, empalagoso. Perfume barato. ¿A dónde fuiste?, pregunté. Solo caminé por las calles. Valencia es hermosa de noche. La tercera noche, lo mismo. Y la cuarta. Siempre la misma excusa, siempre el mismo olor extraño al volver. Empecé a sentirme confundida, luego desconfiada. ¿Estás bien, Esteban? Te noto, nervioso. Estoy perfecto. Solo disfrutando del viaje. Pero yo no era tonta. Algo andaba mal. La conexión entre nosotros, que creía haber recuperado, parecía superficial. Los momentos de ternura eran forzados, mecánicos. Me besaba, pero tenía la mente en otra parte. Me sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. ¿Por qué no dejas el celular un rato?, le pregunté una de esas noches. Estamos en nuestra luna de miel. Ah, es solo trabajo. Ya sabes. Trabajo. Siempre trabajo. Incluso a miles de kilómetros de casa. La quinta noche ya estaba cansada de las mentiras. Me acosté en la cama y fingí estar dormida, esperando ver si saldría de nuevo. Y sí, claro que salió. Pero esta vez, no iba a quedarme esperando. Fue en una madrugada bochornosa que me desperté con el suave sonido de la puerta cerrándose. Esteban pensó que dormía profundamente, pero solo tenía los ojos cerrados. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo 2 veces, me levanté, me puse cualquier ropa y decidí seguirlo. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender por qué mi marido desaparecía todas las noches, por qué volvía con ese olor extraño a perfume, por qué parecía estar representando el papel de esposo cariñoso durante el día. Salí del hotel y miré hacia ambos lados de la calle. Valencia estaba silenciosa, pero no vacía. Algunos bares aún estaban abiertos, música baja salía por sus puertas. Vi su silueta doblar una esquina y comencé a seguirlo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, incluso desde lejos. Pero seguí caminando, oculta entre las sombras, decidida a descubrir la verdad. Fuera cual fuera. Con el corazón acelerado, recorrí las callejuelas estrechas de Valencia. Las luces amarillentas de los antiguos faroles se reflejaban en las lágrimas que trataba de contener, pero yo seguía decidida. Mis pasos resonaban en el silencio de la madrugada, y con cada esquina que doblaba, me acercaba más a la verdad que tanto temía descubrir. Esteban caminaba a unos metros delante de mí, sin prisa, como quien conoce bien el camino. No miraba hacia atrás, no mostraba nerviosismo. Estaba cómodo, seguro. Eso me ponía aún más tensa. Pasamos por una pequeña plaza, con una fuente en el centro. Luego por una calle con tiendas cerradas, todas con rejas de hierro bajadas. Valencia dormía, pero mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Hasta que se detuvo. Me escondí detrás de un poste y observé. Esteban estaba parado frente a un bar que aún estaba abierto. Música suave, luces tenues, algunas personas conversando afuera. Revisó el celular, sonrió, y entró. Esperé unos minutos antes de acercarme. Cuando llegué a la ventana del bar, lo que vi me hizo girar el mundo. Esteban estaba allí, riendo. Pero no estaba solo. Una mujer morena, de cabello rizado, vestido rojo. Estaba pegada a su cintura, y los dos bailaban una canción lenta que sonaba en el ambiente. Reían como adolescentes enamorados, completamente ajenos al mundo. Él la giraba, ella sonreía. Él la acercaba, ella lo besaba. María. No necesitaba presentaciones para saber quién era. La forma en que él la miraba, cómo la tocaba, cómo le sonreía. Era todo lo que yo quería que hiciera conmigo. Era todo lo que creía que habíamos perdido para siempre. Pero no lo habíamos perdido. Él lo había entregado a otra. La rabia comenzó a subir por mi garganta. No era solo tristeza o decepción. Era una furia pura, ardiente. Humillación mezclada con indignación. Yo estaba pagando ese viaje. Yo estaba en la habitación del hotel, sola, mientras mi esposo bailaba con su amante usando mi dinero. No pude contenerme.
Empujé la puerta del bar con fuerza y entré. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Pero yo solo veía una cosa, Esteban, paralizado, con los brazos aún alrededor de la cintura de esa mujer. Esteban, mentiroso, grité, haciendo que mi voz resonara por todo el bar. El silencio fue inmediato. Hasta la música pareció bajar de volumen. Esteban me miró con los ojos bien abiertos, en completo shock. La mujer se apartó de él, confundida. «Sara», balbuceó. ¿Cómo me encontraste?» No me interesaban las explicaciones. No en ese momento. La adrenalina corría por mis venas, y yo quería respuestas. Quería que lo admitiera, ahí mismo, delante de todos, lo que estaba haciendo. «No me vengas con preguntas, Esteban. Responde, ¿quién es ella?» Él miró a su alrededor, como buscando una salida. La mujer a su lado parecía empezar a comprender lo que estaba pasando. Algunos clientes del bar se alejaron, otros se acercaron para ver el espectáculo. «Sara, ella es mi amiga. ¿Tuviste el descaro de traer a tu amante al viaje que yo pagué? ¿Me estás engañando justo en mis narices?» La mujer finalmente habló. Miró a Esteban, luego a mí, y cruzó los brazos. «¿Amante? Él me dijo que ustedes estaban separados». Me reí. Una risa amarga, sin alegría. ¿Separados? Interesante. Esteban, cuéntale dónde dormiste anoche. Y anteanoche. Y todos los días desde que llegamos aquí. Esteban temblaba por completo. Cuéntale cómo organizaste todo este viaje con mi tarjeta de crédito. Cómo me mentiste diciendo que querías reconectarte conmigo. Cómo la trajiste a escondidas al mismo lugar donde yo estoy intentando salvar nuestro matrimonio. Finalmente, ya no pudo huir más. La verdad estaba expuesta, y todos en el bar lo sabían. «Es verdad», murmuró, bajando la cabeza. La confesión resonó en el ambiente, y sentí una mezcla de alivio y odio. Finalmente, después de tanto tiempo, él lo había admitido. Ahora que la verdad estaba al descubierto, sentí una claridad que no experimentaba desde hacía meses. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en algo más poderoso, determinación. «Dame la tarjeta». Ahora, exigí, extendiendo la mano y mirando a Esteban con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Él dudó, mirando nerviosamente entre mí y María. La mujer, que hasta entonces había permanecido en silencio procesando la situación, finalmente decidió intervenir. «Él tiene suficiente dinero, querida», dijo María con una risa despectiva. «Tú no eres necesaria». La miré de arriba abajo. Vestido rojo barato, maquillaje exagerado, perfume empalagoso que ahora lograba identificar. Era exactamente el olor que Esteban traía al hotel todas las noches. «Ah, sí», respondí, dejando escapar una sonrisa sarcástica. «Entonces explícame algo, querida. Si él tiene tanto dinero, ¿por qué todo este viaje fue pagado con mi tarjeta de crédito?» Su sonrisa vaciló. Esteban se puso aún más pálido. «¿El hotel donde se están quedando?» «Mi tarjeta». «¿Los pasajes de avión que los trajeron hasta aquí?» «Mi tarjeta». «¿Las cenas románticas que seguramente compartieron?» «Adivina, mi tarjeta». María miró a Esteban, esperando que él lo negara. Pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. «Él vive de mi dinero, cielito». «¿Este viaje romántico que están disfrutando?» «Lo pagué yo». «Ahora veremos a quién puede realmente mantener». Sin darle tiempo para explicaciones, avancé hacia Esteban y le arranqué la billetera de las manos. Trató de resistirse por un segundo, pero la vergüenza y el shock lo paralizaron. Abrí la billetera, tomé mi tarjeta de crédito y la guardé en mi bolso. Todo el bar observaba en silencio, como si fuera una telenovela en vivo. «Sara, no hagas esto, espérame». «¿Esperarte? ¿Para qué sigas mintiendo? ¿Para qué finjas que te importo?» Me reí. ¿Sabes qué? Se merecen el uno al otro. Saqué un billete de euro de mi bolso y lo lancé sobre la mesa donde estaban sentados. El papel flotó antes de aterrizar. «Buena suerte. La van a necesitar». Me di la vuelta y empecé a salir del bar. Detrás de mí, escuché a Esteban tratando de explicarle algo a María, pero ya no me importaba.
Mi única preocupación era salir de ahí con lo que quedaba de mi dignidad. Al día siguiente, estaba en el aeropuerto. Sola. Cambié mi vuelo sin decirle nada a Esteban. Dejé que descubriera por sí mismo que su esposa y su fuente de financiamiento habían desaparecido. Mientras yo volaba de regreso a casa, Esteban intentaba desesperadamente convencer a María de quedarse. Pero sin los lujos y comodidades que mi tarjeta de crédito le brindaba, el romance perdió su brillo rápidamente. Sin dinero para seguir en el hotel lujoso, sin recursos para cenas románticas, sin la vida cómoda que le había prometido, María empezó a ver a Esteban con otros ojos. El hombre encantador y exitoso que creía haber conquistado resultó ser un parásito que vivía a costa de su esposa. En 2 días, su cuento de hadas se volvió una pesadilla. María, furiosa por haber sido engañada también, explotó. En plena calle, delante de todo el mundo, le gritó todas las verdades en la cara. Fracasado. Mentiroso. Me hiciste creer que tenías dinero, que podías darme una buena vida. Los gritos resonaron por las calles de Valencia, y Esteban, humillado, no pudo responder nada. María lo llamó parásito, mentiroso, hombre sin valor. Dijo que nunca sería capaz de mantener a ninguna mujer, porque no era más que un gigoló fracasado. Y entonces lo dejó. Ahí mismo, en medio de la calle, sin dinero, sin tarjeta de crédito, sin esposa, sin amante. Solo él, sus mentiras y las consecuencias de sus actos. Esteban se quedó solo en Valencia, exactamente como lo merecía. Cuando finalmente logró volver a casa, con quien sabe qué dinero prestado o favor pedido, encontró exactamente lo que merecía, nada. La casa estaba vacía. Completamente vacía. No había ropa mía en el armario. Ningún rastro de la mujer que había traicionado y humillado. Simplemente me había ido de su vida, como si nunca hubiera existido. Esteban vagó por las habitaciones vacías, procesando lentamente la realidad. No había muebles porque yo me llevé todo lo que era mío. No había utensilios de cocina porque yo los había pagado. No había nada en la nevera porque yo era quien hacía las compras. Pagué un camión de mudanza para llevarme todo lo que me pertenecía. Se sentó en el suelo de la sala, rodeado por el eco de la soledad y el peso de las consecuencias de sus actos. Mientras él lidiaba con el vacío que había creado, yo estaba empezando de nuevo mi vida. Me mudé a una casa antigua en Morelia. Una propiedad que había heredado de mi abuela años atrás, pero que nunca había considerado usar. Era una casa victoriana de 2 pisos, con un jardín en la parte trasera y un porche donde podía desayunar mientras observaba a las ardillas jugar entre los robles. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero era mía. Completamente mía. Nadie llegaría tarde a las cenas que yo preparara. Nadie mentiría sobre dónde pasó la noche. Nadie usaría mi dinero para financiar traiciones. Las paredes marcadas por el tiempo contaban historias de mujeres fuertes de mi familia. Mi abuela había criado a 4 hijos sola en esa casa después de que mi abuelo muriera en la guerra. Mi tía abuela había sido maestra durante 40 años, viviendo independiente hasta los 85. Entre esas paredes, aprendí que la soledad no es sinónimo de tristeza. Las ventanas dejaban entrar luz natural todo el día. Me despertaba con el sol entrando por la habitación, preparaba mi café sin prisa, leía un libro en el porche. No había relojes marcando horarios que nadie cumpliría. No había expectativas siendo frustradas. Finalmente, sonreí. No me hundí en lamentos. Me vengué.